La lluvia empapaba mi ropa mientras observaba cómo mi suegra, Eleanor Windsor, lanzaba las últimas de mis pertenencias al césped delantero de la finca familiar. Mi esposo David permanecía en la entrada, su rostro una máscara de fría indiferencia mientras presenciaba la escena. Siempre supe que eras una oportunista, escupió Eleanor, señalándome con su dedo perfectamente arreglado. Ahora todos saben que has estado robando de la fundación familiar. Las pruebas son irrefutables. Mi nombre es Catherine Windsor, y a los 34 años me estaban incriminando por desviar millones de la fundación caritativa que ayudé a construir durante los últimos 8 años. Pero Eleanor había cometido un error crucial en su plan para destruirme, subestimó cuánto sabía yo sobre sus propias actividades ilegales. David, dije en voz baja, mirando al hombre con el que llevaba casada 10 años, ¿realmente vas a permitir esto sin escuchar mi versión? Él evitó mirarme. Los estados de cuenta no mienten, Kate. Las transferencias salieron de tu cuenta. ¿Cómo pudiste? Pensé en la memoria USB que llevaba segura en mi bolso, que contenía 5 años de evidencia que había recopilado sobre los esquemas financieros de Eleanor, documentos que mostraban cómo había estado usando la fundación como su alcancía personal, desviando donaciones a cuentas offshore mientras mantenía una fachada de noble filantropía. Tienes razón, David, respondí, manteniendo mi voz firme. Los estados de cuenta no mienten, recuérdalo. Los ojos de Eleanor se entrecerraron ligeramente. La primera grieta en su actitud triunfal. Siempre había sido buena leyendo a las personas, detectando cuando alguien sabía más de lo que debía, pero esta vez, no lo suficiente. Comencé a documentar sus actividades hace 3 años, cuando noté las primeras discrepancias en los libros contables de la fundación. Cosas pequeñas al principio, gastos sin explicación, registros de donaciones faltantes, transferencias irregulares, pero conforme profundicé, surgió un patrón. Eleanor no solo estaba robando, sino que operaba un sofisticado esquema de lavado de dinero a través de la misma caridad que afirmaba amar. Si intentas regresar, advirtió Eleanor, me aseguraré de que enfrentes cargos criminales. La policía ya está investigando. Recogí mi maleta del pasto mojado, manteniendo la compostura a pesar de la lluvia y la humillación. Interesante amenaza, Eleanor. Me pregunto qué encontraría la policía si investigara a todos los involucrados en las finanzas de la fundación. Su rostro palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. ¿Eso se supone que es una amenaza? Nadie creerá nada de lo que digas. Ya estás acabada en esta ciudad. Caminé hacia mi auto, colocando mi maleta en la cajuela. A través de las ventanas empañadas por la lluvia, vi a David todavía parado en la entrada. El hombre que amé durante una década ahora era un extraño bajo la influencia de su madre. Eleanor había pasado años envenenándolo contra mí, y hoy finalmente lo logró. Lo que no sabía era que me había preparado para este momento. Cada transacción sospechosa, cada documento falsificado, cada reunión secreta con sus cuestionables socios de negocios, tenía registros de todo. Las pruebas estaban respaldadas en múltiples ubicaciones, listas para ser reveladas en el momento exacto. Encendí el motor y Eleanor apareció junto a mi ventana, su costosa blusa de seda empapándose bajo la lluvia. Una cosa más, dijo, con voz cargada de malicia. La reunión de la junta es mañana. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de persona eres en realidad. Sonreí, pensando en el correo encriptado que había programado para enviarse a todos los miembros de la junta en exactamente 12 horas. Espero con ansias esa reunión, Eleanor. Estoy segura de que será inolvidable. A la mañana siguiente, estaba en mi habitación de hotel viendo mi teléfono explotar con notificaciones. El correo encriptado que envié a los miembros de la junta había hecho exactamente lo que pretendía, exponer lo suficiente de las actividades de Eleanor para causar pánico, sin revelar todas mis cartas. Reunión de emergencia de la junta, movida a las 9 de la mañana, decía el primer mensaje de texto de Thomas, el abogado de la fundación y una de las pocas personas que siempre había sido amable conmigo. ¿Qué has hecho?, escribió David momentos después. Mamá está histérica. Dice que estás inventando mentiras. Tomé un sorbo de café, recordando la noche en que descubrí la verdad hace 3 años. Estaba trabajando tarde en la fundación, revisando los registros de donaciones, cuando encontré una carpeta oculta en el servidor privado de Eleanor. Dentro había documentos que detallaban millones en fondos malversados, cuidadosamente ocultos detrás de una red de falsas organizaciones benéficas y empresas fantasma. Mi teléfono sonó. Era el número de Eleanor. Dejé que fuera al buzón de voz y luego reproduje su mensaje. Víbora. Su voz temblaba de rabia. Si crees que puedes destruir lo que he construido, estás tristemente equivocada. Te voy a enterrar. Abrí mi laptop y revisé las pruebas que había reunido.
El correo enviado a la Junta era solo un aviso, una muestra de irregularidades financieras menores, lo suficiente para generar preocupación, pero no para enviar a nadie a prisión. El verdadero golpe aún estaba por venir. Thomas llamó después. Kate, aquí es un caos. Eleanor está tratando de convocar una votación de emergencia para disolver la Junta. Está diciendo que hackeaste su computadora y plantaste pruebas falsas. ¡Qué conveniente! Respondí, ¿y la auditoría externa que solicité? Ese es el problema, contestó Thomas. Está luchando con uñas y dientes para evitarla. Dice que es un desperdicio de recursos en medio de esta crisis. Sonreí. Interesante. Revisa tu correo en 5 minutos. Te enviaré algo que realmente no quiere que nadie vea. El documento que le envié a Thomas era un registro detallado del esquema más grande de Eleanor, un supuesto proyecto de un hospital infantil en Sudamérica. Había recaudado millones para la causa, ganado elogios de la prensa, e incluso organizado lujosas galas benéficas. Pero el hospital no existía. El dinero había desaparecido en una red compleja de cuentas offshore, mientras familias desesperadas seguían esperando atención médica que nunca llegaría. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de David. Necesitamos hablar. Solo tú y yo. Reunámonos en nuestro lugar. Nuestro lugar, el pequeño café donde tuvimos nuestra primera cita, donde me propuso matrimonio, donde pasamos innumerables domingos planeando nuestro futuro. Antes de que Eleanor lo envenenara todo, dudé un momento y luego respondí, está bien, en 30 minutos. Mientras recogía mis cosas, llegó otro correo. Esta vez era de la agente Sara Martínez, de la División de Crímenes Financieros del FBI. La había contactado semanas atrás, cultivando una relación por si las cosas tomaban este rumbo. Evidencia recibida, decía su mensaje. Procedemos con la investigación. Mantente disponible. El café estaba tranquilo cuando llegué, con solo unos cuantos clientes de la mañana disfrutando de su café. David estaba sentado en nuestra esquina habitual, luciendo como si no hubiera dormido. El hombre seguro y exitoso que conocí parecía ahora perdido y lleno de dudas. Explícame, dijo en cuanto me senté. Por favor, dime que no hackeaste los servidores privados de mi mamá. Saqué mi laptop y la abrí. No tuve que hackear nada, David. Tu madre me dio acceso hace años. ¿Recuerdas cuando me nombró jefa de operaciones? Simplemente nunca se molestó en revocarlo después de que empezó a incriminarme. La sala de juntas de la fundación se sentía diferente esa tarde. Había desaparecido la atmósfera habitual de deferencia hacia Eleanor Windsor. En su lugar, el aire estaba cargado de tensión mientras los miembros de la junta se agrupaban en pequeños círculos, susurrando y mirando nerviosamente sus teléfonos. Eleanor estaba sentada a la cabecera de la mesa, su postura normalmente regia ahora rígida, con una furia apenas contenida. Cuando me vio entrar junto a David, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Te atreves a mostrar tu cara aquí?, gruñó, poniéndose de pie. Siéntate, mamá, dijo David en voz baja. Todos necesitan escuchar esto. Thomas, desde el otro extremo de la mesa, aclaró su garganta. Antes de comenzar, debo informarles que agentes del FBI están ejecutando órdenes de registro en todas las oficinas de la fundación y en la residencia privada de la señora Windsor. La sala estalló en caos. El rostro de Eleanor pasó de rojo a blanco en cuestión de segundos. Esto es ridículo, gritó sobre el alboroto. Esta mujer, me señaló con un dedo tembloroso, ha orquestado una campaña de mentiras para destruir esta fundación. Ella es la criminal aquí. Caminé con calma hacia el podio y conecté mi laptop al sistema de presentación. Hablemos de crímenes, Eleanor, ¿te parece? Empezamos con un hospital infantil inexistente en Sudamérica. ¿O preferirías que hablemos de las empresas fantasma que has usado para lavar dinero de las donaciones? La pantalla se llenó de documentos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, fotografías, 8 años de documentación meticulosa, expuestos para que todos los vieran. Ya basta. Eleanor se lanzó hacia el podio, pero David la sujetó del brazo. Se acabó, mamá, dijo con la voz quebrada. Lo he visto todo, las falsas organizaciones benéficas, las cuentas offshore, las familias que explotaste. ¿Cómo pudiste? La compostura de Eleanor finalmente se desmoronó. Todo lo que hice fue por esta familia, para mantener nuestra posición, nuestra influencia. ¿Crees que el legado de tu padre podría sobrevivir solo con obras de caridad legítimas? Los miembros de la junta observaban en un silencio atónito como Eleanor Windsor, pilar de la sociedad y celebrada filántropa, revelaba su verdadera naturaleza. Y tú, dijo, volteándose hacia mí con veneno en la voz, tú, una pequeña y moralista don nadie,
Supe desde el momento en que David te trajo a casa que serías un problema. Demasiado lista, demasiado curiosa, demasiado incapaz de mirar hacia otro lado. Pasé a la siguiente diapositiva. Fotos de las familias que habían sido engañadas con falsas promesas de atención médica en un hospital inexistente. Tienes razón, Eleanor. Nunca aprendí a mirar hacia otro lado. Por eso pasé 3 años reuniendo evidencia, construyendo un caso, asegurándome de que cuando la verdad saliera a la luz, fuera innegable. Las puertas de la sala de junta se abrieron, y la agente Martínez entró acompañada de otros 2 agentes del FBI. Señora Windsor, necesitamos que nos acompañe. Eleanor miró frenéticamente a su alrededor, buscando aliados, pero no encontró ninguno. Los miembros de la junta que había manipulado durante años ahora la miraban con asco. David, el hijo que controló mediante la manipulación emocional, permanecía firmemente a mi lado. Se arrepentirán de esto, siseó mientras los agentes la escoltaban fuera de la sala. Todos ustedes. Tras su arresto, David y yo trabajamos con el FBI para desentrañar toda la magnitud de los fraudes de Eleanor. La fundación fue sometida a una reestructuración completa, implementando nuevas medidas de supervisión y protocolos de transparencia. Lo más importante fue que establecimos un programa real de asistencia médica para las familias que Eleanor había traicionado. 6 meses después, me encontraba nuevamente en el podio, esta vez anunciando los logros legítimos de la fundación. David estaba sentado en la primera fila, mirándome con orgullo y un atisbo de arrepentimiento en los ojos. Nuestro matrimonio había sobrevivido, pero había cambiado. Era más fuerte ahora que la influencia de Eleanor había desaparecido, aunque ambos estábamos humildemente conscientes de lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. Eleanor fue sentenciada a 15 años en una prisión federal. La mujer que alguna vez reinó en galas benéficas y apareció en páginas sociales ahora vestía el gris de una reclusa. Su imperio de mentiras había sido demolido por la misma nuera que intentó destruir. Cada noche, al conducir de regreso a casa y pasar frente a las oficinas de la fundación, donde ahora se realiza un trabajo honesto, a menudo pienso en las palabras de Eleanor: todo lo que hice fue por esta familia. Ella nunca entendió que una verdadera familia no se construye sobre mentiras y manipulación, sino sobre confianza, integridad y el valor de defender lo que es correcto. David y yo estamos esperando a nuestra primera hija. A veces me pregunto si heredará la fuerza y la determinación de su abuela. Si lo hace, le enseñaré lo que Eleanor nunca aprendió, que esas cualidades son mejores cuando se utilizan para construir, no para destruir. El próximo proyecto de la fundación comenzará la semana que viene, un hospital infantil real, esta vez en nuestra propia ciudad. El retrato de Eleanor ya no cuelga en la sala de juntas. En su lugar, hay una pared de fotos que muestran a las familias que realmente hemos ayudado. Es un recordatorio diario de por qué la integridad importa más que la imagen. Dicen que la verdad siempre sale a la luz al final, pero a veces, como aprendí, necesita un poco de ayuda. Alguien dispuesto a jugar a largo plazo, a reunir evidencia pieza por pieza, y a mantenerse firme cuando todo parece perdido. Eleanor pensó que me estaba destruyendo aquel día lluvioso cuando me echó de su casa. En realidad, lo único que logró fue revelar quién era ella en verdad y quién podía ser yo cuando me vi obligada a luchar por lo que es correcto.